Saludos. Nos encontramos en San José de Costa Rica, en esta ocasión conversando con el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez. Vicealmirante, muchísimas gracias por estos minutos que nos obsequian. Para mí es un gran placer concederte esta entrevista después de tanto tiempo. Bienvenido. Vamos a tu orden. Muchísimas gracias. Vicealmirante, ¿cuál es el caso por el cual usted se encuentra en esta situación de exilio? Bueno, yo me encuentro en esta situación desde el año, yo salgo al exilio en el año 2004, una vez que, como todos Venezuela saben, yo fui uno de los protagonistas, uno de los participantes del 11 de abril, y fui enjuiciado también por ese caso, junto con el almirante Comiso Urdaneta y el general Pereira de la Fuerza Aérea, y fuimos absueltos en una sentencia muy famosa, que fue del 14 de agosto del 2002. En sala plena se tomó una sentencia donde esa sentencia decía que nosotros no habíamos cometido los delitos que el fiscal general nos estaba imputando, como era el de rebelión militar, sino que simplemente había existido un vacío de poder y que habíamos actuado de acuerdo a lo que decía nuestra Constitución. A raíz de ese momento yo me quedo en el país, nos quedamos todos en el país sin nada que temer, porque no teníamos nada que temer. Pero ya en el 2004, una vez que pasamos por Altamira, me tocó también estar en Altamira y terminar Altamira, y en el 2004 vienen otros hechos. Primero que en noviembre, primero viene la muerte del fiscal Danilo Anderson, luego viene la detención del comisario Simonovic en Maracaibo, seguidamente viene la detención del comisario Forero y el comisario Vivas en noviembre. Y bueno, me di cuenta que los próximos que íbamos a ir también presos éramos los del 11 de abril. Todo esto tenía que ver con el 11 de abril. Y la intención, pienso, que era cambiar la historia. No se podía permitir que la historia que decía la sentencia se mantuviera. Inmediatamente, en ese mismo noviembre, se cambia el nuevo Tribunal Supremo, pasa de 20 magistrados a 30 magistrados. Y yo tomo la decisión, junto con la familia, ese mismo diciembre, 6 de diciembre del año 2004, de salir al exilio. Bueno, fui a Colombia. En enero, precisamente, toma posición el nuevo Tribunal Supremo, y la primera decisión que toma en sala constitucional, accidental, es una eliminación de una sentencia que es inapelable, que no se puede anular. Una sentencia tomada por sala plena y que no se puede una sentencia no puede ser anulada por una parte del tribunal, como es la sala constitucional. Pero bueno, desde ese momento estuve en el exilio y sabía que nuestro destino era ir a la cárcel, junto con, como estaban haciéndolo con Vivas. Por eso yo seguí muy de cerca ese juicio que le hicieron a los comisarios. Siempre estuve pendiente de ellos. Y estaba en lo cierto de la decisión que se iba a tomar, porque una vez que anulan una sentencia de la forma que la anularon, de sala plena, ya ahí se acaba el Estado de Derecho en nuestro país. Ya no hay Estado de Derecho, y la decisión que se iba a tomar es la decisión que el régimen impusiera. Por eso fue que, a pesar de lo largo que hicieron el juicio con los comisarios, los terminan enjuiciando a 30 años de cárcel por unos crímenes que ellos no cometieron, por unas acciones que ellos no tomaron, y el pueblo venezolano sabe que eso es una gran calumnia que le montaron a los comisarios y al comisario Simonovic. Y bueno, ahí están, junto con un grupo de policías que también los usaron para tapar la imagen que la sentencia del 14 de agosto le estaba diciendo a Chávez, que lo que se hizo el 11 de abril fue evitar una gran masacre, evitar que las Fuerzas Armadas se activaran en contra del pueblo, y en esa posición era la decisión, pero había que cambiar esa historia y habían que tomar estos señores que lamentablemente no pudieron salir a tiempo para evitar esta tragedia que están viviendo las cárceles venezolanas. Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, hay dentro del caso 11 de abril, vamos a identificarlo de esa forma, quienes hablan de conspiración, quienes afirman y quienes dudan sobre la renuncia del señor Chávez. Hay
versiones diferentes entre la relación Fuerza Armada-Pueblo. Hay una cantidad, por supuesto, como usted bien identifica, de personas que van a dar en una situación de presidio político, los comisarios Forero, Vivas, Simonoy, los policías metropolitanos, el capitán Otto Gebauer como un caso muy especial de toda esta situación. ¿Cuál es la posición de usted en esos 2 días de dificultad, de extraña definición en términos de la política venezolana, cuando hay un presidente que dura 2 días y luego retorna Chávez al poder? Bueno, ese 11 de abril vinieron, antes del 11 de abril venían hechos ya que estaban ocurriendo en nuestro país. Hay que recordar que el 11 de abril no vino por sí solo. El 11 de abril fue una circunstancia creada por el mismo presidente Chávez, cuando expulsa en forma pública a los petroleros, cuando tomó una serie de decisiones que el pueblo se sintió afectado, cuando se hace esa gran manifestación. Y ese 11 de abril, como siempre se dijo en la sentencia y como siempre se dijo en las interpelaciones también que tuvimos en la Asamblea Nacional, nosotros fuimos interpelados y ahí se dijo toda la verdad y siempre estuvimos dispuestos a que se llamara la Comisión de la Verdad. Yo estoy seguro que algún día el pueblo venezolano tiene que saber exactamente la verdad del 11 de abril. Simplemente nosotros lo que hicimos, y eso fue lo que me correspondió a mí, en mi parte, yo era jefe de Estado Mayor General de la Armada en ese momento y yo simplemente salí a dar un pronunciamiento junto con un grupo de generales para pedirle a las Fuerzas Armadas que permanecieran en los cuarteles y no se activara el Plan Ávila que el presidente había ordenado activar. Y eso fue toda la decisión que tomamos. Es tanto así que los oficiales generales que me acompañaron en ese pronunciamiento nos mantuvimos sin ningún tipo de armamento. No estábamos en ningún cuartel. Nos encontramos en la oficina en Chacao, en una oficina, y estábamos esperando que nos fueran a detener. O que fuera alguien a preguntarnos por qué habíamos actuado de esa forma. Y esa actuación estaba ajustada también a la Constitución. Esa actuación nuestra estaba ajustada al artículo 350, estaba ajustada a varios artículos de la Constitución Nacional que dicen precisamente que las Fuerzas Armadas no deben cumplir instrucciones cuando van en contra de un pueblo. Y lo hicimos precisamente pensando en eso. Nunca pensamos que ese 11 de abril el presidente iba a renunciar o se iba a caer. Luego me correspondió una dura tarea que fue la designación como oficial más antiguo como ministro de la Defensa, ese 12 y 13. Esos fueron los días más duros de mi carrera militar porque me correspondió hablar con todos los oficiales generales y muchos me estarán oyendo en este momento. Para mí en ese momento los generales, no habían generales chavistas y generales no chavistas, no. Para mí todos eran generales y todos eran almirantes y todos eran oficiales institucionales. Y me tocó conversar con ellos, precisamente. Una de las cosas que hablábamos era, no nos vamos a matar entre nosotros. Tenemos que resolver este problema del país. Y hablé con todos. El único con quien no tuve la oportunidad de hablar, que lamentablemente no, porque hablé inclusive con la gente de Maracay, estaba el general Verde Graterol, que era el comandante de la 5ª División en Maracay. Y el único con quien no pude conversar y no tuve la oportunidad de hablar fue con el general Baduel, lamentablemente. Fue el único que no pudo contestarme el teléfono para llegar a un acuerdo que cómo teníamos que hacer o cómo que teníamos que actuar los militares para resolver el problema en donde estábamos metidos en ese momento. Bueno, lamentablemente ocurre lo que ocurre, regresa al presidente Chávez y yo me quedo. Y me quedo a enfrentar mi situación junto con todos los generales. Fuimos 3 los detenidos y fuimos a juicio. Todo el mundo me decía, almirante, pero usted sabe que no tiene apelación ese juicio. Digo, yo sé que no tiene apelación, pero si uno tiene la verdad en la mano, no tiene que tener miedo a afrontar la justicia. Y afrontamos la justicia. Almirante, perdone que lo interrumpa. ¿El presidente Chávez renunció o no renunció? Bueno, mira, yo estuve precisamente en el despacho de Lucas Rincón esperando lo que él llegara y lo esperé que él llegara. Cuando yo recibo al general Lucas Rincón, que venía de hablar de Miraflores, que venía no solamente el general Lucas Rincón, venía el general Lucas Rincón y venían todo el alto mando, el almirante Serralta, el comandante de la Fuerza Aérea, que era
Inclusive estaba ahí también García Carneiro y estaba el comandante de la Guardia Nacional. Y lo primero que dijo Lucas Ricón cuando luego me dijo él me llamaba por mi nombre. Me decía, Héctor, el presidente va a renunciar y el alto mando va a renunciar. Y recuerdo que mis palabras fueron, actúen ustedes de acuerdo a lo que su conciencia les dicte. Y esas fueron mis palabras. Y a partir de ese momento, después me dirigí al comando del ejército. Allá la situación era diferente. Había ya un grupo que ya estaban negociando con el presidente para la renuncia. Y me sorprende en la madrugada cuando sale el alto mando militar presidido por el general Lucas diciendo que el presidente había renunciado. Y hasta ahí yo tengo conocimiento exacto de las cosas. Y el general, ahora, si firmó un documento o no lo firmó, para serte sincero, no tengo conocimiento, no lo vi. Lo único que sí llegué a ver fue los borradores de puño y letra del presidente, donde él redactando su posible renuncia. Eso sí está. Y eso fue público y eso todo lo tiene. ¿El 11 de abril fue una insurrección cívico-militar? Bueno, yo pienso más que una insurrección, yo pienso llamarla más bien una gran manifestación de repudio del pueblo venezolano a la forma como se estaba dirigiendo nuestro país. Porque en ese momento, si todos recordarán, no existían ninguno de estos programas que surgieron después del 11 de abril, como los misiones Sucre, misiones tal, misiones Barrio Dentro, nada de eso. El presidente no estaba gobernando por el pueblo. El presidente estaba gobernando para él, para su condición política, para su proyecto político y para su partido. Y eso era lo que le molestaba al pueblo venezolano. Claro, la forma de sacar un presidente, y siempre se dijo, era de la forma electoral. Pero el hombre estaba actuando fuera de la Constitución también. Y la función de las Fuerzas Armadas, y siempre lo dijimos. Quizás en este momento muchos militares me vayan a ver, me estén viendo, y ellos saben que una de las cosas que nosotros hacíamos, o que me tocaba a mí con la jerarquía que portaba en ese momento, era alertar a todo el alto mando de las decisiones que se estaban tomando. Habían cosas que se estaban tomando que sabíamos que no iban por el lado correcto, sobre todo que afectaban a las Fuerzas Armadas. Y siempre era un disidente, era una persona que hablé muchas veces con José Vicente Rangel para explicarle que las decisiones que se estaban tomando no eran las más correctas. Y muchas oportunidades me decía simplemente, almirante, voy a hablar con el presidente, no estoy enterado, o alguna otra respuesta, pero eran las decisiones que estaban tomando. Sabíamos que era un lineamiento ya que traía Chávez para llevarnos a un comunismo tipo Cuba. Vicealmirante, el 9 de abril hay un paro general. El 10 de abril, en el año 2002. 9 de abril, paro general. 10 de abril, la CTV decide respaldar y ampliar inclusive ese llamado a paro. El 11 ocurre la gran marcha con centenares de miles de personas en la calle. ¿Qué ocurre el 12? Que no se habla mucho de ese día. Había una especie de ambiente de liviantez en el país, se respiraba un aire en cuanto a la sociedad civil me refiero. Dicen que inclusive el día amaneció muy brillante, muy bonito, muy soleado, la gente respiraba de una forma diferente. ¿Y qué ocurre el día 13? Bueno, el día 12, si todos recordarán, ya amanece el presidente Chávez ya en Fuerte Tiuna. Estaba detenido no estaba detenido. Estaba a la orden del comando del ejército para una decisión, porque no se tomó decisión ese 12 de la madrugada. Habían ya designado a presidente Carmona como presidente interino. La intención era hacer una transición pacífica, una transición, me imagino, como se hizo en el caso de Carlos Andrés Pérez cuando fue juzgado. Pero bueno, las cosas no salieron como debían ser. Las decisiones políticas, ese día amaneció tranquilo, ya razón. Al mediodía todos fueron a Miraflores,
La gran parte de los representantes políticos estuvieron en Miraflores, las Fuerzas Armadas también, fuimos a Miraflores ese día. Todo se veía muy tranquilo, pero bueno, se tomaron decisiones. Ahí me designan a mí ministro, fui designado ministro después de la lectura de aquel decreto. Y me tocó entonces tomar las riendas de la parte militar. A partir de ese día, mi función fue resolver el caso que estaba ocurriendo en la Embajada de Cuba, resolver los problemas que estaban ocurriendo en la subida, en la autopista Caracas-La Guaira, la Guardia Nacional, y chequear todo eso, porque ya me estaban reportando, los comandos de fuerza me estaban reportando a mí todo lo que estaba ocurriendo. Y me tocó también tomar la decisión de sacar al presidente Chávez de Fuerte Tiuna. Me tocó tomar esa decisión porque, como muy bien lo dijo Chávez no hace mucho, en una de sus interlocuciones, que él no sabía lo que estaba pasando, que lo iban a rescatar. En verdad, la idea de sacar al presidente Chávez era porque ese mismo 12 de abril estaban ocurriendo cosas en Fuerte Tiuna que nadie entendía. Después me entero por el libro que escribió el capitán Gebauer, que le agradezco por este medio al capitán Gebauer que haya escrito ese libro, y a Blanco Muñoz que le haya hecho esa entrevista también, porque gracias a ese libro me enteré de cosas que ocurrieron entre ese día 12 en la noche y el día 13, como el caso del presidente, porque lo único que yo di fue la instrucción de sacarlo, porque no sabíamos lo que estaba ocurriendo en Fuerte Tiuna, y sí ordené que un helicóptero fuese a Fuerte Tiuna para sacar al presidente ahí, porque para resguardar la vida, precisamente. Era todo lo contrario. Y el presidente sabe que fue así. Por eso qué injusticia tan grande se ha hecho el mismo presidente Chávez con el capitán Gebauer. Y yo pienso que Chávez más nunca le podrá ver a los ojos al capitán Gebauer por esa injusticia que cometió. Entonces, bueno, de ahí lo único que se tomó fue la decisión de sacarlo un helicóptero y se fue y se envió para Turiamo, que es una base militar. Y allá se resguardó, y después de Turiamo, el día 12, el día 13, se fue a La Orchila. Pero esa decisión fue solamente para resguardar la vida del presidente. No se sabía lo que estaba ocurriendo en Fuerte Tiuna. Ya había gente, García Carneiro tenía un grupo de gente en la Alcabala 3, que es la que está ahí al lado del valle. Entonces el presidente estaba detenido muy cerca de la policía militar, lo movieron de ahí para el comando del ejército, porque estaba muy cerca de donde estaban las manifestantes, y eso fue lo que se hizo. Y el presidente sabe muy bien que esas fueron las decisiones que se tomaron. Vicealmirante Ramírez Pérez, nosotros estamos siempre atentos. Vamos a cambiar un poco el tema en este momento, vamos a darle un giro a esta conversación. Usted fue preso político del régimen de Hugo Chávez. Usted decidió enfrentar a la justicia, llamando a la justicia, que probablemente era lo que se sospechaba que existía en ese momento todavía en Venezuela. Visto en retrospectiva, vemos que ha sido muy manipulada y prácticamente en estos momentos no existe, sino que es un aparato que se utiliza en contra de ciertas y determinadas personas o agrupaciones. Nosotros en la campaña internacional y en la organización Libéralos Ya estamos siempre detrás de buscar en primer lugar la representación y las mejoras posibles y las libertades de ser posibles sobre los presos políticos venezolanos, y ahora sobre los presos políticos del ALBA, toda vez que hemos conformado un bloque de trabajo con organizaciones, con legisladores de otros países, en el caso de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, de Venezuela, desde Washington D.C., en los Estados Unidos, para la defensa precisamente de los presos políticos venezolanos. Eso es un caso, y de los presos políticos de los países que integran el ALBA. Son casos ya evidentes, son casos ya sonados. En el caso de Bolivia hay 30 presos políticos con nombre y apellido. En el caso venezolano hay una cantidad superior a 20. Hay algunos de ellos que tienen algún tipo de beneficio procesal, pero siguen siendo vigilados muy de cerca por el régimen. De hecho, hay algunos que están gravemente enfermos con cáncer. Hay otros que son mantenidos en situación de secuestro o de rehenes, porque alguno de sus familiares tuvo actuaciones que no son de conveniencia al régimen de Hugo Chávez. En primer lugar, ¿qué fue para usted ser un preso político, ese tiempo que pasó en el presidio? Y luego, ¿qué es ahora tener que estar
en el exilio, y cómo ve usted un señor, un caballero como lo es usted, con la jerarquía y el nivel que usted tiene y mantiene, y con el aprecio y el cariño que la gente tiene por usted. ¿Cómo ve usted a esa Venezuela de hace unos meses, de ahora en este momento, y la Venezuela que usted espera en corto y mediano plazo? Bueno, lo que está ocurriendo en nuestro país es un problema bien difícil de definir en pocas palabras. Yo estuve preso apenas 30 días, no en las condiciones que están los presos políticos actuales, que lo tienen en unas cárceles que no ven el sol. Me sorprende cómo le violan los derechos humanos, que le impiden precisamente que muchos de sus familiares lo puedan visitar. Quizás fue uno de los primeros que tuve detenido, porque apenas tuve un mes privado de libertad, primero en la comandancia de la Armada y luego en mi casa. Tuve casa por cárcel hasta que el Tribunal Supremo de Justicia tomó el caso en sus manos y fuimos al juicio. Simplemente después fueron medidas cautelares durante el tiempo que duró el juicio y que se eliminaron el mismo día que hubo una sentencia absolutoria. Pero el problema es que en ese momento era el tribunal que siempre existió. Y como te lo dije anteriormente, a mí me costaba pensar que habían generales chavistas y generales no chavistas, o generales de la revolución y generales no de la revolución, o almirantes revolucionarios y almirantes no revolucionarios. A mí eran integrantes de una institución. Y lo mismo pensé también del Tribunal Supremo, eran integrantes de una institución. Y los magistrados saben que con todos hablé. Con todos los magistrados del Tribunal Supremo tuve la oportunidad de hablar y de explicar mi caso. Y bueno, y quedó en sus manos la toma de la decisión. Una decisión que si hubiese sido culpable era inapelable. Acuérdate que nos estaban dando una sentencia para ir a un juicio donde eran 30 años de cárcel sin derecho a apelación. Sin embargo, una vez que el tribunal da la sentencia a nombre de nosotros, a favor nuestro, inmediatamente sale el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, a decir que eso es una plasta, y le hizo persecución a todos los magistrados. Al magistrado Arriechi, que fue el ponente de ese caso, lo sacan y cambia la ley. Se acabó el sistema de derecho en Venezuela. Y no es eso, sino que después de 2 años nombra una sala accidental de la sala constitucional y tomó una decisión que ellos como magistrados saben que era absurda, de anular una sentencia que no puede ser anulada por una sala constitucional. Pero bueno, ahí se acaba el Estado de Derecho. Ahí ya todo lo que viene de ahí en adelante, es decir, si tú vas a la justicia, la sentencia, el castigo que te van a dar es el que te mereces por tú. De forma, si eres muy ácido o no en contra del gobierno. Mientras más en contra del gobierno está, más grave será la sentencia. Que fue lo que hicieron con los comisarios. Los comisarios, me da tristeza que hayan tomado a estos señores simplemente como conejillos de India para limpiarle una imagen a Chávez, que ahora él no es culpable de los muertos del 11 de abril. No, hombre. Y él sabe que esa no fue la forma más feliz de hacerlo. Y no es eso, sino que los pistoleros de Puente Yagú no son héroes nacionales. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está mandando al pueblo venezolano? Por eso es que es difícil ver toda la Venezuela de estos 11 años, 10 años que han corrido. Vamos a cumplir ahora 10 años del 11 de abril. Bastante agua ha pasado debajo del puente. Pero bueno, es interesante ahora, después de los 10 años, hacer un análisis y saber qué ha pasado. Luego de esto vinieron elecciones, vinieron intentos de salir, pero resulta ser que en este momento estamos en una coyuntura bien difícil. Las cárceles están llenas de presos políticos. Recientemente acaban de sentenciar a Álvarez Paz a 2 años. Simplemente por decir una opinión. Por dar una opinión. Entonces, bueno, el mismo general Uzón estuvo preso 5 años, 4 años, simplemente por dar una opinión. Entonces, en un país donde por opinar vas preso, no hay Estado de Derecho. ¿Cómo ve usted la Venezuela ahora a corto plazo y mediano plazo? Pero yo siempre he sido optimista con nuestro país. Nuestro país es un gran país, nuestro pueblo es un gran pueblo. Y estoy seguro que buscaremos la forma de solucionarlo. Estamos por los caminos, ya el próximo año viene una oportunidad electoral. Dios quiera que la sepamos aprovechar políticamente y que el pueblo también despierte
y que sea la forma más fácil de solucionar el problema. Pero no esperemos soluciones mágicas, que no hay soluciones mágicas. Las soluciones de nuestro pueblo las debemos tomar los venezolanos. Tampoco esperemos intervenciones internacionales porque no es la solución. Ustedes como organizaciones ayudan mucho, nos van a ayudar, pero las decisiones las debemos tomar los venezolanos en el seno de nuestro país y ahí yo estoy seguro que se van a tomar. Vendrán tiempos mucho más difíciles. Enderezar el camino no va a ser fácil, pero lo vamos a enderezar. Si países como Japón, Alemania lograron enderezarse después de una catástrofe como una guerra, nosotros también podemos enderezar muchas cosas. Amén. Vicealmirante, su mensaje para los presos políticos venezolanos, los presos políticos del ALBA, en el marco de la campaña y de la organización internacional Libérenlos Ya. Bueno, mi mensaje para ellos es fortaleza, mucha fe y fortaleza. No es fácil estar privado de la libertad, no es fácil estar reprimido bajo un régimen que los mantiene en la situación que los mantiene, pero lo único que les pido es fortaleza, mucha fortaleza, y estoy seguro que muy pronto vamos a salir de esta pesadilla que nos está pasando en nuestro país. Ha sido un poquito larga, pero hay que tener paciencia, hay que tener sobre todo constancia y sobre todo hay que tener mucha fe de que el pueblo venezolano y todos juntos vamos a salir de esto y vamos a retomar nuestro país por el camino donde siempre ha debido estar, el camino del progreso, el camino de la concordia, el camino de no existan divisiones por asuntos políticos, donde seamos familias unidas y que podamos seguir adelante como pueblo. Se lo merecen nuestros hijos, lo merecen nuestros nietos, y yo pienso que tenemos una deuda con este país y tenemos que rescatarlo del momento donde se encuentra. Vicealmirante, muchísimas gracias de verdad por estos minutos que nos ha concedido. Bueno, gracias por darme esta oportunidad. La verdad que el exilio no es fácil, el exilio, estar fuera de nuestro país es bien duro, pero desde afuera también podemos hacer algo, podemos opinar, podemos ayudar, sobre todo a que todos veamos las cosas desde otro ángulo y de afuera se ven muchas veces distintos y podemos ayudar de cualquier forma, pero hay que seguir luchando por nuestra patria. Mucha suerte, vicealmirante. Gracias, Paul, y siempre a tu orden. Saludos a todos. Desde San José de Costa Rica, para radionext.com, La Voz de la Libertad, en el marco de la campaña internacional y la organización Libérenlos Ya, Paul Sfeir. Nos encontramos en San José de Costa Rica. En esta ocasión estamos acompañados por el capitán de corbeta, José Rodríguez. Capitán, muy contento de poder contar estos minutos con usted. Quisiera saber a qué se debe su exilio, a qué se debe su salida de una institución como la Armada Venezolana y la salida del país. Sí, bueno, antes que nada, Paul, darte las gracias por esta oportunidad. Nosotros, yo y un grupo de oficiales de la Armada, en el mes de enero del año 2006, nos acusaron de ser espías para el gobierno norteamericano. Nos imputaron por el delito de traición a la patria y espionaje y por supuesto bajo unos cargos totalmente falsos, infundados, que ante la falta de un Estado de Derecho, como todos sabemos que hay en este momento en el país, pues decidimos salir del país y en mi caso particular pues venirme a Costa Rica. Yo salí primero, mi esposa y mi familia pues quedaron víctimas de una serie de abusos, de persecuciones, de acosos por parte de las autoridades de inteligencia naval y de inteligencia militar. Gracias a Dios mi esposa y mis hijos pudieron salir después y al cabo de 14 meses separados de mi esposa y de mis hijos logramos reencontrarnos acá en Costa Rica y pues gracias a Dios aquí estamos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo surgiendo y muy felices realmente ya aquí en Costa Rica. ¿Por qué le hacen esa zancadilla? Mira, realmente todos estos oficiales que nos vimos involucrados, que nos acusaron, teníamos como el factor común de que nos habíamos de una u otra forma habíamos hecho cierta oposición o habíamos hecho abiertas críticas a la penetración progresiva de la que fuimos siendo objeto con personas de cubanos
que bajo una mampara de que venían a ser instructores deportivos quisieron imponérnoslos en la unidad militar. En mi caso muy particular y el que era en ese momento mi comandante, el capitán de navío José Luis Santín Puerta, nos quisieron imponer unos entrenadores deportivos cubanos que todos sabíamos que a lo que venían. También en una ocasión nos quisieron imponer ir a unas marchas políticas del gobierno. El comandante y yo, que en ese momento era el segundo de él, el segundo comandante, también nos opusimos. Entonces definitivamente eso y otras, a mí tuve también otra situación que fue que accedí a atestiguar a favor, o fui promovido por la defensa del general Uzón, y al haber ido a ese juicio promovido por la defensa del general Uzón, pues prácticamente me marcaron, y de ahí vinieron pues una serie de hechos y situaciones que fueron en detrimento de lo que era en ese momento mi proyección en la carrera, hasta que en los primeros días de enero del 2006, pues a mí y a estos oficiales, como ya te decía, pues nos imputaron, y vino pues toda una serie de hechos bastante tristes, dolorosos en su momento, pero como te decía, a la larga pues ya estamos acá y surgiendo, ¿no? ¿Hubo una condena, capitán? Mira, tengo entendido que el juicio no hubo juicio, realmente no hubo juicio. Como te decía, pues el hogar de mi esposa, bueno, nuestro hogar, mejor dicho, pero el hogar de mis padres, de mi hermano, fue allanado, vino una serie de persecuciones. La condena judicial, digámoslo como tal, no se dio, pero sí vino toda una serie de atropellos y abusos por parte del Estado. ¿Y usted se encuentra en ese momento en el que su familia empieza a ser hostigada de alguna manera ya fuera del país, aquí en Costa Rica? Sí, me enteré mucho tiempo después. Llegando yo acá, pues por supuesto estuvimos en un total silencio, incomunicado, por temor a no llamar a Venezuela. Y ya después me enteré de muchas cosas que sucedieron, ¿verdad? De acosos, de persecuciones, de atropellos que se vinieron dando, pues, después que yo, a los pocos días, a las horas que yo salí del país. ¿Qué tal el exilio? ¿Cómo es el exilio? ¿Cómo vive usted el exilio? Mira, esto es una experiencia que hay que verla como un momento de mucha reflexión, de mucho crecimiento espiritual y como ser humano. Es verte de la noche a la mañana fuera de tu ambiente, de lo que había sido tu sueño. Yo pues, hombre de mar, adoraba y adoro todavía mi institución. Yo no tengo nada en contra de mi institución. Yo vuelvo a nacer y vuelvo a ser oficial de la Armada. Lamentablemente me tocó ser oficial de la Armada en una época donde los jefes que tuvimos en su momento, pues, cedieron sus valores y sus principios. Pero realmente el estar en el exilio te impone una serie de pruebas duras. Llegar acá a este país sin nada, solo. Yo siempre comento que yo llegué al aeropuerto y cuando el taxi me dice a dónde quiere que lo lleve, yo le dije, lléveme a cualquier lugar que no me cobre más de 20, 25 dólares porque no tengo más. Yo no tenía nadie que me esperara, nadie. Entonces, son una serie de pruebas que vinieron de ahí en adelante. Tuve la inmensa fortuna de que aquí pues me encontré con un familiar de mi esposa que pues, me acogió en su casa y me ayudó a levantar esos momentos de mucha depresión en que me sumía. Poco tiempo después fui conociendo amigos de Costa Rica que me tendieron la mano, que me ayudaron muchísimo, a quienes estoy infinitamente agradecido. Y después quiso la fortuna también y la bendición de Dios de que me reencontrara también. Me puse en contacto con otros amigos que estaban en el exilio en otros países, me pusieron en contacto con personas que ya estaban en el exilio acá, el general Enrique Medina Gómez, después, bueno, el general Medina, Ramírez Pérez me pone en contacto con el general Medina y así pues me fueron ayudando muchísimo a salir adelante. Luego vinieron otros amigos también en las mismas circunstancias que yo, que hemos hecho ya prácticamente como una familia de refugiados, de exilados. Y aquí estamos, saliendo para adelante. Yo creo que lo importante de todo esto, Paul, es nunca olvidar las pruebas que nos puso la vida y que eso nos permita ser cada vez mejores personas. Y eso sí, yo no he logrado ni lo lograré desligarme del acontecer y del pesar que están pasando todavía muchos venezolanos en nuestro país.
esta chapa que hoy porto es una campaña que hay que seguir apoyando, porque nosotros tuvimos la fortuna y la suerte de salir del país. Otros, esta larga lista que vemos acá, están allá padeciendo penurias y padeciendo el atropello del Estado de una manera salvaje, de una manera abusiva. Y no podemos, los que hemos padecido un exilio, olvidarnos de ello. De hecho, el peor de los castigos para un exiliado y para un preso en estas condiciones, como usted lo dice, capitán, es precisamente el olvido, y no lo podemos permitir. En ese mismo sentido, la campaña y la organización Libérelos Ya tiene un trabajo bien hecho desde hace ya bastante tiempo, en términos de representación de los presos políticos venezolanos y ahora de los presos políticos del ALBA. Es un trabajo en bloque que hace este aparato de destrucción de nuestros países, que en definitiva tiene que ser también atendido en bloque, y se ha constituido una organización que desde Washington empieza a trabajar para los presos políticos de los países del ALBA. Hay aproximadamente 30 presos políticos en Bolivia, hay presos políticos en Ecuador, hay presos políticos en Nicaragua, y hay, pues, por supuesto, los presos políticos que tenemos nosotros en Venezuela. Que desde este lugar, desde Costa Rica, usted, que tuvo la mala suerte de tener que pasar también y ser víctima de un aparato de justicia que no está funcionando de forma correcta, sino que está siendo un instrumento de castigo y inclusive de secuestro para estas personas, ¿qué mensaje quisiera usted hacerle llegar a los presos políticos venezolanos? Mira, antes que nada, decirles que no pierdan la fe, Yo pues, soy seguidor por las redes sociales de la doctora Fiuni, del comisario Simonovic, del capitán Otto Gebauer, y pues por lo que y me mantengo en línea pues con muchos otros que están, los atropellos que recientemente he visto contra el dirigente Osvaldo Álvarez Paz. Apenas ayer ya la bota del Estado se ha lanzado en contra del gobernador Gabriel Radosky. Es no perder la fe, y más que a ellos, es decirle al resto del pueblo de Venezuela que no los olvide. Ellos necesitan de que de verdad que el pueblo reaccione. A veces uno dice, bueno, es que es muy cómodo el que está afuera, pero no estamos afuera porque queremos. Porque a veces hay como un deseo, como una idea de que los que estamos afuera debemos quedarnos ya callados porque no estamos allá. Yo creo que los que estamos afuera a veces sentimos mucha impotencia, y es una impotencia que nos obliga a tratar de dar algún tipo de apoyo en alguna otra forma. Para los presos políticos, mucha oración, lamentablemente es lo único que desde afuera podemos hacer, y con nuestras restricciones por ser en nuestra condición de refugiado político, lamentablemente no podemos hacer el activismo político que realmente necesita, en el caso particular de que estamos en Costa Rica, pero sí es necesario movernos para que países como Costa Rica, que históricamente han sido grandes defensores de los derechos humanos, no se olviden de estos presos políticos, no solo de Venezuela, como tú bien dices, sino también de Bolivia, de Ecuador, en Nicaragua, y que sepan que la comunidad internacional tiene que reaccionar y tiene que hacer algo. La buena noticia, queridos amigos, y la decimos en este momento con el capitán José Rodríguez presente, es que la organización Libérelos Ya ya tiene operaciones en San José de Costa Rica, y pues la organización Libérelos Ya y la causa de Libérelos Ya va a ser perfectamente bien representada por este exilio tan grande y tan digno que tenemos en este país, y siendo este uno de los países importantes, toda vez que aquí se encuentra la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo ve usted el regreso a la patria? ¿Ve en primer lugar usted el regreso a la patria? ¿Qué pregunta? Yo siempre, por naturaleza, soy optimista. Yo sí me veo regresando a mi patria. Indistintamente, después que yo tenga la libertad de ir a donde yo quiera, pero no es fácil, Paul, tener a tus padres. Ya mis padres pues son de avanzada edad, mi hermano, mi suegro, y de verdad que sueño con regresar a la patria. Sí me veo regresando al país.
y de verdad ese sueño nunca lo he perdido, y quisiera, y sé que lo voy a hacer, junto con los que estamos pues también en esta condición de exilio, sé que lograremos hacerlo para contribuir de alguna manera, de la que sea, con un pequeño granito de arena para la reconstrucción tan necesaria que nos espera hacia el futuro. Capitán, hay una frase hermosísima que dice: enterrad mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Usted ahora es uno de los custodios de los mares de Costa Rica. Lo vi en una primera plana importantísima que nos hace sentirnos tremendamente orgullosos de tener un venezolano defendiendo el bien de unos hermanos como son los costarricenses. ¿Qué se siente? Mira, ha sido una oportunidad maravillosa. Tuve la fortuna de ingresar a una organización no gubernamental llamada Mar Viva, que me ha dado la oportunidad de colaborar con la conservación de los recursos maritocosteros de unos lugares realmente privilegiados, paradisíacos, catalogados o con una categoría de áreas marinas protegidas, que son la Isla del Coco y el área de conservación OSA. Esto ha sido una oportunidad maravillosa. Toda mi experiencia en Venezuela en la Armada fue pues a bordo de embarcaciones, a bordo de fragatas, estuve en el buque escuela, y llegar acá a esta organización pues fue la oportunidad de seguir con mi gran pasión en el mar, pero ahora con una visión ya más conservacionista, no desde el punto de vista belicista, de seguridad y defensa, sino ya más hacia la parte de la conservación del medio ambiente marino tan necesario en estos días. Muchísimas gracias, capitán. De verdad, muy amable por estos minutos que nos ha obsequiado. Muchísima suerte. Y el regreso está cercano. La alegría ya viene. Gracias, Paul. Para Radionext.com, la voz de la libertad, desde San José de Costa Rica, en el marco de la campaña Libérenlos Ya. Queridos amigos, saludos. Nos encontramos en San José de Costa Rica. Tenemos la oportunidad en estos momentos de compartir con todos ustedes para la fundación, para la organización Libérenlos Ya y para Radionext.com, la voz de la libertad. Estos minutos con el general Enrique Medina Gómez. General, saludos, muchísimas gracias por estos minutos que nos la pasé. ¿Qué tal? Bienvenido a Costa Rica. Muchísimas gracias. General, nosotros estamos abrazados a la causa de los presos políticos venezolanos y de los presos políticos, en este momento esto ha crecido, los presos políticos del ALBA. En primer lugar, quiero que usted nos cuente un poco sobre su historia previa, el por qué usted tiene que desplazarse y llegar a Costa Rica. Y luego, pues vamos a conversar de otro caso que yo sé que a usted le toca muy de cerca, como es el caso de César Ramón Medina Gómez. Bueno, mira, básicamente después que nosotros nos involucramos en todo este movimiento, que en definitiva hay que rescatar que el concepto de todo el movimiento en el cual estuvimos involucrados militares en servicio activo, que en su momento muy poca gente entendía de por qué había militares en servicio activo prácticamente haciendo política. Nuestro objetivo fundamental era en ese momento y sigue siendo el rescate de la democracia en Venezuela, el rescate de las libertades individuales, colectivas, el rescate de lo que definitivamente veíamos que se estaba perdiendo. Y por supuesto en esa lucha llegamos a Plaza Altamira, hicimos una cantidad de cosas posteriores, pero progresivamente se fueron cerrando los espacios de expresión de nosotros. Y más que cerrarse los espacios de expresión, empezó digamos, una presión y persecución, inicialmente velada y después muy abierta, hasta que llegó un momento en el cual no solamente la persecución, sino que ya estaba en riesgo, más allá de la libertad, el riesgo de la vida de cada uno de nosotros. Y así me lo hizo saber mi abogado, que me llamó un día y me dijo: Enrique, tienes que salir del país ya, porque a partir de este momento no me responsabilizo ni de tu defensa ni de tu seguridad, así de sencillo. Y tal cual ese mismo día salí del país. Decidimos salir del país porque en primer momento no había ninguna garantía de defensa por la vía legal. Todos sabemos qué es lo que está sucediendo con el Poder Judicial y todos sabemos qué es lo que está sucediendo con los casos emblemáticos de muchos militares que en servicio activo participamos en estos movimientos. Sí. Y fundamentalmente nuestra preocupación era que lo que en un momento determinado parecía que nunca se hubiera podido dar, sí se dio, era montar expedientes y acusarnos de delitos comunes.
O sea, la manera de encarcelar a un militar disidente y la manera de sacarlo del juego era precisamente buscar la forma de que a través de la acusación por delitos comunes pudiera ser encarcelado, porque definitivamente no había otros delitos de cual acusarnos. Pero además de eso, sí hubo varios hechos en los cuales yo me he involucrado. Pues sabemos concretamente que la DIN con inteligencia colombiana compró a un chofer que me manejaba y un escolta, y ellos, afortunadamente, ese plan se cayó. Pero todas estas cosas configuraron de una u otra forma una amenaza que, más allá de que pudiera ser detenido, sino que lo que estaba en juego ya era la vida. Y al final se tomó la decisión de salir del país. Y por casualidad pues llegué a Costa Rica, pues tampoco estaba previsto. Estábamos en ese momento esperando el referéndum revocatorio de 2004, había una cantidad de cosas que estaban en el aire, pero ya hubo que tomar la decisión de trasladarnos a Costa Rica y aquí solicitar el refugio político. General, usted no alcanzó a ser preso, a usted no lo alcanzaron a poner como prisionero político en el país, usted alcanzó a salir del país y se tuvo que refugiar. Claro. Ahora, el caso de su hermano, César Ramón Medina Gómez, a todas luces un preso político. Nosotros en la campaña, la Organización Libéralos, ya tenemos el caso de su hermano. ¿Por qué a su hermano sí permanece aún en el presidio? ¿Por qué lo tienen preso todavía? Bueno, mira, eso es... La verdad es que no tiene explicación. Desde el punto de vista legal no hay ninguna explicación. Él es preso por responsabilidad suya, es una forma de rehén. Y ya te he hecho el cuento. Lo que está sucediendo, a él lo detienen el año pasado, en noviembre, y entonces lo están acusando de todos los delitos que acusaron a todos los militares de Plaza Altamira: rebelión, instigación a la rebelión, subversión, una cantidad de cosas. Sí, conspiración e instigación a la insurrección. Sí. Pero él nunca salió del país, y en todo caso, si quieren acusar, que acusen a los generales, quienes en su momento lideramos el movimiento, no a los subalternos, y menos a él, que este es un muchacho que definitivamente no tuvo ninguna apariencia pública, no apareció públicamente dando declaraciones, ni absolutamente nada. Él, como muchos militares, se sumaron a la causa y se fueron allí. Ahora, después de 8 años, lo detiene la policía de Miranda, lo tienen en una cárcel de presos comunes en Charallave, y después de 2 meses es presentado al tribunal de control, en donde deciden dejarlo detenido. Lo curioso de todo este caso es que la Fiscalía no ha podido aportar las pruebas con las cuales sustenta la acusación que lo mantiene detenido. Pero lo más irregular es que la juez de control, la juez 11 de control, prácticamente actuó cumpliendo las funciones de la Fiscalía, sí, tratando de recabar ella pruebas y de darle más tiempo, más de lo legal a la Fiscalía. Y entonces entramos en un caso en el cual un individuo, o sea, una persona que tiene sus derechos procesales de acuerdo a la ley, pues se le han violado todos, y hasta ahora está llegando a juicio. Lo curioso es que sabemos de ciencia cierta, con informaciones muy precisas, ningún juez quiere tomar una decisión esta porque tiene miedo. Claro. Entonces quiere decir que esto es un preso político, porque no están tomando en cuenta la legislación vigente para juzgar a una persona y de acuerdo a la legislación decir usted es culpable o inocente, sino simplemente pues no toman una decisión porque tienen miedo de que alguien pueda señalarlo a este juez de tomar una medida en beneficio o en contra de un detenido que a todas luces es un preso político. Pero además de esto, sabemos que, porque los abogados que estuvieron en la primera audiencia, la juez le dijo a él que no le daban medidas cautelares, que era lo que procedía. Si una persona estuvo 8 años y lo estaba persiguiendo y nunca se salió del país, pues lo más lógico es que lo juzguen en libertad. Pero que no le otorgaban medidas cautelares porque él era hermano de un prófugo de la justicia, o sea, mi hermano. Y como consecuencia de ser hermano mío, pues entonces no tiene los beneficios procesales a los cuales debería tener derecho. Les comento, César Ramón Medina Gómez se encuentra privado de su libertad en la sede de la policía de Miranda, en Charallave, Estado Miranda. El fiscal actuante es la Fiscalía 39ª del Ministerio Público a nivel nacional, juzgado 11º de Control, Área Metropolitana de Caracas, Shelis Yadira Bravo. ¿Qué experiencias
¿Y qué aprendizajes se lleva el general Medina Gómez de la actividad de Plaza Altamira? Bueno, bastantes experiencias. En primer lugar, fue una actividad que en su momento muy poca gente comprendió. Mucha gente sabía lo que estaba sucediendo, pero no comprendió en su exacta dimensión la magnitud de lo que eso significó para el movimiento que se estaba gestando en función de que el país estaba pidiendo un cambio en su momento, y que además el país no se veía reflejado ni representado por los líderes políticos que en ese momento tenían una actuación principal, o tenían una actuación de liderazgo dentro de la sociedad. Y al final, pues un grupo de militares que no estábamos haciendo política, los grupos militares captó la voluntad, lo que se oía, lo que se olía en la calle, y de una vez se hizo presente allí, y a través de esos militares pudo la gente expresar, y hubo una esperanza de que a través de ese momento pudiera darse un cambio. Pero es importante señalar, después de que han pasado unos cuantos años y la gente puede en este momento, aunque yo siento que es muy reciente, la historia, después de 10, 15, 20 años más, pues colocará en su justa dimensión, en su justa medida, este movimiento y cualquier otro movimiento disidente que ha sucedido en Venezuela en los últimos años. Pero lo importante es destacar que mucha gente confundió esto con la intención de un grupo de militares de dar un golpe de Estado. No hay nada más ilógico que pensar que los golpes de Estado se dan en una plaza pública a través de los medios de comunicación y haciendo pública la intención de lo que tú quieres. Eso no tiene ningún sentido. Lo más importante a destacar de esto es que a través de un grupo de militares en servicio activo pudo expresarse un deseo, pudo expresarse una opinión, pudo expresarse un anhelo de la sociedad civil que quería un cambio. Pero lo que quería y lo que quiere, creo yo, la sociedad es un cambio, en definitiva, para volver a disfrutar de libertades, para que la gente lo que quiere es volver otra vez a poder reencontrarse. La gente lo que quiere es eliminar el divisionismo, eliminar el odio. O sea, la gente lo que quiere otra vez volver a vivir en paz. Lo que siempre propusimos nosotros es, por este camino no estamos yendo bien, por este camino estamos no solamente destruyendo la Fuerza Armada, estamos destruyendo las instituciones, pero estamos destruyendo el país, nos estamos destruyendo como sociedad, o sea, nos estamos destruyendo todos. O sea, lo que hay que hacer, lo que el momento exige es hacer una rectificación, hacer un cambio como sociedad. Esa era nuestra propuesta, fue nuestra propuesta en el momento. Eso no se puede seguir pretendiendo pensar que los militares que estuvimos en Plaza Altamira estábamos metidos en un movimiento de golpe de Estado, porque si hubiera sido un golpe de Estado, pues definitivamente no lo hubiéramos hecho público de esa manera, ni así hubiera finalizado el movimiento. Entonces la experiencia es que, en definitiva, en su momento mucha gente no entendió el concepto de lo que pretendíamos, no entendió lo que se estaba viviendo, no entendió, y también que había un gran divorcio entre lo que comprende y lo que se manifiesta a través de la sociedad civil, que es un movimiento tremendo que estaba pidiendo algo, y el liderazgo político que en su momento estaba desorientado. Esa era la verdad. Y dentro de la experiencia que nosotros vivimos allí, yo te puedo decir con mucha firmeza y certeza, porque lo viví, que nosotros los militares fuimos los que en su momento exigimos a muchos de los partidos políticos que se hicieran presentes y que tomaran ellos, buscaran la forma de proyectarse de nuevo a la sociedad civil y recuperaran la vigencia que tenían como organizaciones políticas para darle estructura a los movimientos que se estaban dando. ¿Cómo es la vida del general Enrique Medina Gómez en este momento aquí en Costa Rica? De trabajo. Una vida de trabajo. Bueno, y los sábados nos divertimos en el programa Alma Llanera, porque de verdad que es un programa que ya cumple un año, que pretendemos que sea una conexión entre la gente de la comunidad, y también que sirva de conexión entre los venezolanos y los costarricenses que nos han abierto las puertas,
pero también es un momento muy agradable, pero definitivamente tenemos que mantenernos trabajando para poder sobrevivir. Y además porque de una u otra forma te encuentras en otro país, te encuentras extranjero, te encuentras fuera de tu tierra. Nosotros los venezolanos, y algo hemos aprendido, que no somos un pueblo de emigrantes. Nosotros al final estamos aprendiendo a ser emigrantes. Y una forma de aprenderlo es ocupándose a hacer algo, hacer muchas actividades, trabajar, buscar la forma de contribuir en algo, ¿no? General, un mensaje final de saludo, por favor, para los presos políticos venezolanos. Bueno, mi saludo desde acá, desde Costa Rica, pues para todos ellos, y ojalá que lo puedan ver, es un saludo de esperanza, de fortaleza, de fe. Yo entiendo que están viviendo un momento muy difícil porque no es fácil estar prisionero en condiciones en las cuales hay mucha incertidumbre porque no se respetan los procesos legales, no sabes exactamente qué puede pasar contigo. Pero yo pienso que todo esto tiene que tener un final, y todo inicio tiene su fin, eso es inevitable. Ahora, ojalá que este fin los encuentre a ellos con salud, los encuentre a ellos con vida y con la oportunidad de reencontrarse con su familia, y ojalá que, aunque el tiempo no se puede recuperar, porque una de las cosas que uno pierde, que cuando tú pierdes el tiempo no lo vas a recuperar nunca, el tiempo que ellos han perdido de estar con su familia, de ser productivos, eso no lo van a recuperar, pero de una u otra forma recobrar la libertad en su momento significará mucho, y ojalá, y desde aquí mi deseo es porque pronto eso sea, porque de una forma ellos logren mantenerse con mucha salud, con mucha fortaleza, porque verdaderamente entiendan que todas las personas, así como ustedes están haciendo su trabajo, un trabajo que es encomiable, y te felicito, Paul, por eso que estás haciendo. Gracias. En beneficio de estos presos políticos, que estoy seguro que en el pensamiento de muchas de las personas, de muchos de los venezolanos, está precisamente esta gente que está allí encarcelada, esta gente que no podemos olvidar, porque existe la tendencia de que un preso es notorio solamente en las primeras semanas mientras está preso, y después la gente se empieza a olvidar. Y lamentablemente los venezolanos tenemos una memoria muy frágil, nos olvidamos muy fácil de las cosas. Y tenemos la tendencia que después que pasa cierto tiempo ya pues nos dedicamos a hacer otra cosa, y estas cosas importantes las dejamos de lado. Pero yo sé que hay mucha gente que no ha olvidado, que lo sigue acompañando, y ojalá que este movimiento que ustedes tienen, que ustedes están motivando, sirva para mantener la conciencia colectiva de toda la sociedad, no solamente de un pequeño grupo, de toda la sociedad, que existe un grupo de personas privados de su libertad y que no están privados de libertad por ser delincuentes comunes, por ser ampones, sino solamente por tener una idea distinta de lo que es un proceso político. Y ojalá que eso que sirva como experiencia, no solamente para ellos, que nos sirva como experiencia como sociedad, y podamos entender que esto no puede volver a repetirse en nuestro país. General Enrique Medina Gómez, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ti, Paul, y de nuevo mis felicitaciones y mis palabras de aliento para que esto que están haciendo pues lo pueda seguir continuando, y ojalá que ustedes logren tener éxito a través de la iniciativa y del objetivo que ustedes tienen, que es que estas cosas se conozcan a nivel internacional. Muchísimas gracias, general. Para RadioNext.com, la voz de la libertad, en el marco de la campaña internacional Libérenlos Ya, desde San José de Costa Rica. Saludos, nos encontramos en San José de Costa Rica, en estos momentos acompañados por el coronel Jesús Faría y el coronel Darío Faría, los hermanos Faría. Muchísimas gracias por concedernos, regalarnos estos minutos. Muchas gracias a ti, Paul, por ocuparte de nuestro y saber de cómo estamos nosotros acá en tierra costarricense. Coronel, ¿por qué razón se encuentran ustedes en situación de exilio político en estos momentos? Bueno, nosotros estábamos injustamente encerrados en una prisión militar, en Ramos Verde específicamente, acusados por rebelión militar. Nos llevaron a todas las instancias militares, judiciales que hay allá en Venezuela. Incluso nos llevaron al Tribunal Supremo de Justicia en ese entonces. Ellos, sin haber presentado nunca los requisitos esenciales para que se pueda tipificar el delito de rebelión militar, como son la cantidad de hombres, como son los planes
que se pensaban ejecutar y ninguno de los 3 requisitos los presentaron. Ellos nos acusaron, la Fiscalía Militar, el hoy miembro del Tribunal Supremo, el coronel Aponte, era el fiscal militar en ese entonces. Él se encargó de armar esa maniobra, ese teatro, que lo ejecutaron precisamente en el Teatro del Ministerio de la Defensa, y nos acusaron por rebelión militar sin, como ya te dije, haber presentado nunca en ninguna de las instancias los requisitos indispensables para que se tipificara el delito de rebelión militar. Viendo que agotamos todas las instancias, nos vimos en la necesidad de fugarnos de la cárcel de Ramos Verde y vagar, porque esa es la verdadera palabra, por todos esos países que estuvimos antes de llegar a tierra costarricense, donde gracias a Dios nos permitieron quedarnos y nos dieron el estatus de refugiado político. Coronel, hábleme del presidio. ¿Cómo es el presidio político? Bueno, mira, nosotros estábamos en una cárcel militar. Ahí el segundo y el tercer piso eran de los presos políticos. Y nosotros ahí no teníamos derecho a nada, ni siquiera al sol. No nos sacaban. Tú ves ahí personas que están presas por delitos comunes como homicidio, como tráfico de drogas, etcétera, que podían hacer uso de las canchas, podían ir a recibir el sol. En cambio veía los que estábamos por problemas políticos que no nos dejaban salir, simplemente nos dejaban ahí, no nos dejaban salir, y hubo gente que hasta se enfermó. El general de la Guardia, Alfonso Martínez, se enfermó del mismo de no recibir sol. Y así es, tú no tienes beneficios procesales, el juicio es un teatro, una patraña. Te enjuician por algo y te sentencian por otro. Luego te eliminan el juicio y te dicen, vaya, como me pasó a mí, váyase para allá, para Ramos Verde, y después lo llamamos para empezar otro juicio. Qué fácil se juega con la libertad de una persona. ¿Es una forma de tortura, coronel? Y Paul, yo te diría, aunado a lo que termina de decir mi hermano, que no solo para uno, es una tortura para los familiares. A nosotros no nos permitían que el familiar llegara hasta la puerta de acceso, y teníamos necesariamente que llevar los bidones grandes de agua. Eso eran los que tenían que levantar nuestra esposa y nuestros hijos. A mi hija, las requisadoras me le causaron un daño físico, porque las revisiones que hacían eran una tortura lo que le hacían a nuestros familiares. Entonces eso es denigrante, eso no tiene forma de expresarlo. Yo estoy seguro que en otro tiempo los que estuvieron o se vieron como presos políticos, en este caso Chávez y su combo, ellos no sufrieron lo que nosotros sufrimos. Tengo la seguridad, y eso lo podemos demostrar, de que las condiciones que ellos tenían no eran precisamente las condiciones de presos. Gozaron de beneficios de todo tipo y hacían lo que le venía en gana dentro de las instituciones carcelarias que les tocó estar. Hasta se casaron. Es una forma de tortura el presidio político. El presidio es una forma de castigo, pero el presidio político es además un componente adicional. Es decir, reformulo la pregunta, ¿el presidio político contiene tortura además? Bueno, yo te diría que sí, porque nosotros, pendientes de lo que estaba sucediendo fuera de las paredes de la cárcel, estábamos, nosotros no sabíamos cuál era en realidad el destino nuestro, porque no sabíamos ni estaba claro el destino del país. Cuando veíamos ese problema político, porque en realidad el problema de Venezuela es político, entonces nosotros no veíamos claro nuestro futuro. Y es tanto así que fuimos a todas las decisiones y en todas partes nos sentenciaron. Y cuando no nos sentenciaban, eliminaban los juicios y volvían a empezar. Pero nosotros seguíamos presos. Teníamos claro, y siempre nos lo dieron, el problema de ustedes es político. Y como es político, se tiene que aclarar primero la visión política del país para que ustedes puedan obtener la libertad. Entonces,
fuimos a todas esas instancias que supuestamente y veíamos que podíamos obtener la libertad y en todas perdíamos. Nunca vimos otra forma que no fuera la de fugarse. Coronel, ustedes tuvieron relación estando en situación de presidio, ¿tuvieron posibilidades de intercambiar, de encontrarse con otros presos políticos de otras situaciones del país? Bueno, no, yo tuve 72 días en los sótanos del DIN. Tuve un cuarto con un reflector, las 24 horas del día prendía. Yo no sabía, perdí la noción del tiempo. El abogado defensor lo vine a ver como a las 3 semanas. Y luego que me pasan para Ramo Verde, ahí es donde me consigo con otros oficiales que estaban por los delitos de rebelión. Porque la idea al preso político, lo que se le trata es de desmoralizar, de destrozarlo físicamente, de ablandamiento. Ahí es donde tú ves que hay personas que se enferman, pues, si no estás preparado para recibir eso. Ahí te puedes hasta volver loco. Yo hablaba en voz alta para escuchar la voz mía, porque no oía nada dentro de ese calabozo, vamos a llamarlo así, de 2 por 2 metros. Pero otros presos políticos vimos fue lo que estaban dentro de la cárcel militar. Nunca estuve en la DICIP. Y en la Dirección de Inteligencia Militar yo estaba completamente aislado. Ahora, coronel, ¿usted tuvo relación con otros presos políticos? Bueno, tuve los 3 años que estuve preso ahí en Ramo Verde, me tocó en oportunidad, diría yo, de relacionarme con el señor Carlos Ortega y otros oficiales que estaban allí por cuestiones políticas también, y que todos, te puedo decir que tenían razón en justificar que estaban prácticamente secuestrados, porque no había razón, no habían cometido ningún delito y simple y llanamente era no estar de acuerdo con la forma como se estaba dirigiendo nuestro país. Ahora, ¿cómo se enfrenta una situación de este tipo con la convicción de la inocencia? Bueno, yo te diré que hasta la familia es lo único que nos dio fuerza para poder enfrentar eso y entender que, bueno, nos tocó vivir en la época de preso, nos tocó vivir todo lo que hemos vivido, y ellos, era el único consuelo, el de que ellos entendieran de que nosotros éramos inocentes, entendieran y supieran que éramos inocentes, no habíamos cometido ningún delito, sino estar en contra de lo que estaba pasando o cómo estaba organizando, cómo estaban funcionando las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Eso fue en realidad nuestro delito. ¿Y cómo soportamos todo esto? Gracias al apoyo que teníamos de nuestros familiares. Porque te diré, en ese momento yo creo que uno se encuentra completamente solo. ¿Se siente perseguido, coronel? Todavía. Yo no tengo documentación venezolana. La familia no se puede acercar a la embajada, a pesar de que es la embajada de nuestro país, pues seguimos siendo venezolanos, pero todavía nos sentimos perseguidos. ¿Se siente perseguido usted también, coronel? Sí, exactamente. Yo creo que para nosotros es lamentable, pero parece que hasta mancháramos o contamináramos a las otras personas, porque la embajada de acá no acepta o no entiende que alguien se pueda reunir con nosotros, no permiten que nuestros familiares vayan a sacar alguna documentación que se requiera para poder tramitar algo, no lo aceptan. Simple y llanamente dicen, solamente con que se diga refugiado, eso para la embajadora, la señora embajadora, es tabú, y ha ordenado que no se nos dé el tratamiento que debía darse como venezolanos que somos. Nosotros en la campaña, en la organización, en Libérenlos Ya, siempre hemos buscado mantener viva el recuerdo, la imagen y por supuesto las acciones que llevaron tanto a los perseguidos políticos como a los presos políticos a estar en esa situación en este momento. Tenemos varios de ellos que se encuentran dentro de la frontera, en ese cautiverio, en ese secuestro que tiene el régimen del señor Chávez sobre estas personas, nuevamente con la convicción de la inocencia, que están severamente enfermos. Tenemos un comisario que está con cáncer, hay un político
Alejandro Peñascluz está con cáncer, el comisario Forero está con cáncer, hay una jueza que fue trasladada también con problemas de quistes y problemas de salud grave que se encuentra ahora en su casa, como es la doctora Fiuni. Hay otros presos políticos de los que no se habla mucho, pero no son muy mediáticos, pero también están con situaciones de salud. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Qué sugerencia tendrían ustedes que vivieron un presidio político ante esa situación que entiendo que para ustedes debe ser difícil, a pesar de que gracias a Dios ustedes no tuvieron problemas de salud, pero ¿cómo lo hubiesen enfrentado ustedes? ¿Cómo lo hubiese enfrentado usted? Esa yo creo que es la pregunta. Bueno, Paul, yo te diré que, como muy bien lo dices, gracias a Dios no tuvimos esos problemas de salud. Pero te quiero decir que lejos de darle un mensaje, nuestra situación acá en Costa Rica es pedirle día a día a Dios que no necesitemos de asistencia médica. ¿Por qué? Mira, particularmente nosotros somos militares y los militares que estamos en este país, no tenemos dónde acudir, no tenemos dónde tener una asistencia, una asistencia médica, y no tenemos el dinero para poder asistir a una clínica privada. Tenemos que valernos de los EVAIS o de la asistencia médica que nos dan como refugiados, que no deja de ser buena, pero que no es la mejor, y a la edad que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, pedir a Dios que no nos pase nada, porque lejos no solamente es el problema nuestro, sino el problema que le ocasionamos a nuestros familiares cuando estamos en situación de que no producimos lo necesario ni para mantenernos nosotros ni para poder mantenernos a ellos. Entonces, yo creo que ellos, los presos políticos que tienen problemas de salud y que están dentro del país y que no le permiten asistir a una asistencia médica, no reciben la asistencia médica que requieren, yo aquí voy a tomar una palabra, lo que dijo mi hermano. Lo único que les queda es tratar de fugarse de esas instalaciones donde lo tienen. Yo creo que ya esperar la justicia o la decisión divina no es un poquito difícil. Claro está, Dios va a meter la mano en su momento, pero a nosotros lo que nos queda es ver cómo tratamos de volarnos de esas instalaciones y ver cómo podemos recurrir en otros países a recibir esa asistencia médica que no podemos recibir en Venezuela. Coronel, ¿cómo es su exilio? Hábleme de su exilio. Bueno, yo tengo ya 5 años en el exilio. Primero buscando cómo sobrevivir, buscando cómo trabajar, buscando, ya a esta edad, como dijo mi hermano, ya se le cierran a uno algunas puertas. Además que estamos en un país donde no hay fuerzas armadas, no hay ejército, y uno no puede brindar los conocimientos que tiene. Tienes que trabajar en otras áreas. Y estar lejos de la familia, además de que estar lejos de la familia de uno, está la esposa de uno que está lejos de su familia también, y sin poder viajar para allá. Porque si viajan para allá, no sé cómo no pueden salir los muchachos. Para sacarlos nos costó mucho. A la menor mía fue bastante difícil, estuve casi 2 años sin verla, porque no le daban el permiso para viajar. Entonces, el exilio es fuerte. Y uno todavía nota la persecución, como la pregunta que hiciste antes, tanto como la familia de uno como los familiares que están allá en Venezuela. El exilio es algo que tienes que adaptarte a otro país, a otra costumbre. Hay algunos que se van con otro idioma. Bueno, nosotros aquí, gracias a Dios, no tuvimos ese problema, pero es otra costumbre, otra cultura, y tienes que adaptarte. Coronel, ¿la expectativa de regresar al país? Bueno, yo creo que todos los domingos voy a misa a pedir a Dios que podamos regresar lo más pronto que podamos. Nosotros, el de tiempo y las decisiones las toma Dios, pero nosotros quisiéramos, si es posible, mañana mismo, de la forma que sea, volver a nuestro país y poder reunirnos con nuestros familiares y ayudar en el proceso de reconstrucción, en la reconquista de la democracia, en el mantenimiento de la democracia. Eso es lo que queremos nosotros. Vivir en un país democrático y estar con nuestros familiares. Eso es lo que queremos. Un mensaje para los presos políticos venezolanos. Bueno, ante todo, un abrazo solidario desde aquí, de Costa Rica, y un mensaje de fe y optimismo.
hay que estar preparado, hay que organizarse, hay que planificarse, porque están en un país donde no hay Estado de Derecho. Y yo creo que lo primero que deben hacer es, todas las 24 horas del día, es ver cómo se escapan, ver cómo buscan la libertad. Porque por los medios de tribunales no creo que la van a lograr. Yo a lo que vi, que ya me habían sentenciado a 6 años y medio, y además me anulan el juicio y me dicen váyase para Ramo Verde y después le avisamos. Cuando empieza otro juicio, yo dije aquí no voy a salir nunca. Entonces hay que organizarse, hay que planificarse y hay que ver cómo busca uno la libertad. Coronel, mensaje para los presos políticos venezolanos. Bueno, como le digo, mi hermano, yo creo, esperar, confío en Dios, que esto va a terminar. En su momento va a terminar. Yo creo que pronto. Ya creo que la situación que vivimos hace 10 años, 11 años atrás, no son las mismas. Y ellos lo saben. Por eso se están preparando para entregar. Porque ellos saben que lo que viene y pronto se va a dar. No sé cómo se va a dar, pero ellos van a tener que entregar el poder y la dirección de nuestro país, y pronto volveremos a ser lo que todos venezolanos hemos sido, felices y viviendo en Venezuela. Amén. Señores coroneles, muchísimas gracias de verdad por estos minutos que nos han obsequiado. De verdad, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Gracias a ti. En el marco de la campaña y de la organización internacional Libérenlos Ya para radionext.com. Queridos amigos, saludos. Nos encontramos en San José de Costa Rica. En este momento compartiendo con el comisario Henry López Cisco. Comisario, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de poder conversar con usted. A la orden. Comisario, ¿por qué sale usted en condición de exilio? ¿Por qué sale usted exiliado de Venezuela? Bueno, yo no salí exiliado. Yo salí huyendo de Venezuela, motivado a múltiples amenazas. Una de estas de amenaza de muerte, otras de hacerme preso sin el debido proceso, hacerme preso y punto, por algo que había pasado hace 25 años, un enfrentamiento donde yo fui el principal herido, y a raíz de eso salgo fuera del país. ¿Y usted se viene directamente a Costa Rica? No, yo salí a Colombia, como no tenía ninguna prohibición de salida del país, está bien claro, no tenía prohibición de salida del país, salí a Colombia, de Colombia fui a Aruba a Curazao, en Curazao me mantuve un mes, y al mes después que tenía las cosas organizadas me vine para Costa Rica por sugerencia de varios asilados políticos venezolanos que me trajeron para acá, me asesoraron de venir para acá. ¿Y cuál es el caso específico que le provoca a usted esa salida del país? Mira, el caso específico, que son muchos. Uno, que le deben de preguntar al señor presidente y a sus ministros cuál es y por qué estoy oyéndole yo a ellos. Pero el expediente es el expediente Yumare, que hace 25 años, donde hace 25 años hubo enfrentamiento con guerrilleros uniformados y armados, donde hubo un enfrentamiento donde murieron 9 personas, yo salí herido grave del lugar, y después de eso nos enjuician a un tribunal militar, eso va a juicio, después de juicio va a corte marcial, de corte marcial vuelve, y fue una cosa que fue a juicio, pues. Y salí del juicio como salimos todos sin problema. Cosa juzgada, pues. Esa es la palabra, cosa juzgada. Hace 25 años no hubo apelación, no hubo nada de que la gente apelara la sentencia o la sentencia del tribunal. Y bueno. ¿Y el caso se reabre? A lo que yo estaba haciendo en Maracaibo, en el Zulia. En el Zulia habíamos desmantelado aproximadamente 17 bandas que estaban secuestrando en el Zulia. Y de las 17 bandas, muy fácil de indicar y saber que 10 de las 17 bandas eran cubiertas de la guerrilla colombiana. Lo que estaban secuestrando en la zona era la guerrilla colombiana. Eso nunca gustó. A partir de ese momento, cuando yo doy unas declaraciones en el periódico El Mundo, viene la persecución de buscar la fórmula de hacerme preso y meterme a la cárcel. Es por eso
que yo tengo que salir del país. Comisario, nosotros en la organización, en Libérenlos Ya, inclusive en la estación, siempre estamos muy atentos a la situación de los presos políticos venezolanos. Usted fue un hombre que tuvo una trayectoria de custodia de la justicia en nuestro país. Usted es un hombre conocido, con actuaciones conocidas y reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo ve usted la situación actual de la justicia? ¿Cómo está actuando sobre estas personas que evidentemente son inocentes? Que no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay justicia. ¿Qué es justicia? La palabra justicia es muy grande, le queda a este gobierno. No hay justicia. Estos muchachos todos presos. ¿Presos por qué? Mire, si me pongo a hablar de cada uno de estos casos, de los casos de los procesados y personas que están actualmente condenadas, entre comillas, pues condenadas por un grupo nada más. Mira, no hay Estado de Derecho, no hay juicio, justicia no existe en Venezuela, no existe justicia. ¿Usted se siente perseguido? Claro, por eso estoy aquí. Tan perseguido estoy que me traje a mi familia, a los 3 pequeños niños que tengo, a mi esposa, me los traje para acá por el miedo que tenía, porque hubo en 2 ocasiones intento fue un intento bien preciso de llevarse a los niños en un lugar. Hábleme de su exilio, por favor, comisario. Bueno, ha sido muy duro, como todos los exilios nuestros, ha sido muy duro. Como puedes ver, yo en los primeros meses fui papá, fui mamá, fui de todo, tuve que verdaderamente ser padre, fue madre, mientras que mi esposa arreglaba todas las cosas en Venezuela para poderse venir, yo era el papá y la mamá. Fuera de eso, sin empleo, en un país extraño que gracias a este país estamos bien, la libertad de este país es importante, el Estado de Derecho es importante, estamos bien, pues nosotros nos sentimos bien porque es un país verdaderamente que nos ha dado la libertad pues que estábamos buscando. Aquí estamos trabajando, algunos trabajamos, otros no trabajamos. Un grupo de exiliados bien fuerte, tenemos toda la familia junta, hemos logrado superarnos en este país, aunque este es un país difícil y duro, pero hemos logrado superarnos. Nos hemos logrado superar. ¿Expectativas de regreso? Bueno, el regreso lo veo muy cercano porque creemos que el año que viene, si verdaderamente, no estoy hablando de política, estoy hablando de Venezuela, si la mesa de la unidad logra la unidad, no hay forma de que perdamos las elecciones. Usted tiene una trayectoria, la gente lo conoce por sus actuaciones, como lo dije hace un par de minutos atrás. Lo conoce por haber hecho grandes cosas a favor de la sociedad civil, de gente, de personas que usted no conocía y a lo mejor no las conocerá. ¿Qué se siente el poder servir a la gente de esa manera, el tener un inmenso compromiso de ida y probablemente recibir a lo mejor solamente un gracias? Mira, estoy acostumbrado al gracias. No exijo nada, sino las gracias. Yo tengo aproximadamente 117 secuestros resueltos en Venezuela. Y son 117 personas que ellos me ven, que ellos saben quién soy. Y he recibido el gracias y he recibido el abrazo, el apoyo, aunque sea por teléfono, de esa gente. Eso es increíble, que después de 117 personas, fueron muchas personas más, ¿no?, que me conocen, que he logrado yo tener el apoyo de esa gente. ¿Se siente orgulloso del camino recorrido hasta el momento, comisario? Sí, me siento muy orgulloso y si pones a ver esos niños pequeños, que son mis hijos los más pequeños de la camada, ellos saben que pueden estar muy orgullosos de su padre, aunque cuando se meten en internet se dan cuenta, papá será tan malo así. No soy tan malo, porque lo que ponen ahí son las cosas malas de uno, no las cosas buenas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Porque es parte de la estrategia de los gobiernos antidemocrático y populista, ¿no?
buscar la fórmula de hacer a alguien el malo, a alguien el que hizo las cosas malas. No, yo resolví casos y fuera que defendí la democracia desde los años 66-67, defendiendo la democracia durante 30 años de servicio. Mira, te das cuenta tú de que has hecho muchas cosas buenas, has resuelto muchos casos, has logrado llevar a muchachos en la drogadicción, en eso, llevarlos a un sitio mejor. Pues yo he hecho muchas cosas buenas, aunque la gente no lo cree. ¿Cómo no? Claro que sí. Aquí en su núcleo familiar, con la hermosa familia que usted tiene la suerte de tener, comisario, y pensando precisamente en esas familias que probablemente no tienen esta suerte que tiene usted, de estar rodeado de sus hijos, de su señora, esas familias que están rotas en este momento porque tienen un papá 8 años secuestrado por un aparato represor. ¿Qué mensaje le podría hacer usted llegar a la familia de los presos políticos y a los presos políticos? Mira, yo sé lo que ellos sufren, porque yo tengo mis hijos ahorita aquí conmigo, los puedo ver, tocar y decirles en las mañanas para el colegio, vamos a desayunar, vamos a almorzar, vámonos por la piscina, vámonos, todo eso lo hacemos. Pero qué duro es estar preso sin puedes ver a los hijos, no los sientes, no los educas, no los orientas. Yo les doy a ellos, mira, ¿qué te puedo decir? Fortaleza de que viene pronto su libertad. Mucha fortaleza, que su libertad viene, pase lo que pase, viene la libertad de ellos. Y la de todos nosotros. Pues todos nosotros nos sentimos presos. Estamos en un país muy bonito, muy sabroso, de lluvia, de cosas, pero queremos estar en Venezuela. Yo voy a hacerle voy a voltearme aquí hacia mi derecha y quiero preguntarle a la señora esposa del comisario Henry López Cisco, ¿quién es el comisario Henry López Cisco? Bueno, el comisario Henry López Cisco es un excelente padre, es un excelente esposo, hijo, hermano, y sobre todo es un hombre que está comprometido con su país. Yo lo definiría como un gran venezolano que no pierde la esperanza de regresar, porque sabemos que eso está muy, muy cercano. Ha sido un servidor público que todos debemos reconocer como que fue excelente en las funciones que ejerció. Y bueno, unos los quieren, otros no, pero todos lo conocen, todos lo recuerdan. Algo así como que no importa lo que digan, no pero importa que digan. Lo que digan, pero que digan. ¿Qué tal el papá? ¿Quién quiere decirme qué tal el papá? Muy bueno. Muy bueno. Sí. ¿Qué más? Y nos cocina cuando no está nuestra mamá y nos cuida. Qué bien, cocina cuando no está la mamá y Sí. los cuida. ¿Y qué más? ¿Y las tareas? Nos ayuda Ah. y nos lleva a pasear todos los sábados y domingos al cine. ¿Y qué les habla de Venezuela el papá? Que algún día vamos a ir. Ya. Vamos a Chávez. Bien. Bueno, comisario. Cuando se vaya Chávez. Cuando se vaya Chávez. hay condiciones. Hay condiciones. Y estamos luchando para ello. Así es. Mis queridos amigos, estamos en San José de Costa Rica con la familia del comisario López Cisco, con el comisario López Cisco, Henry López Cisco, el hombre que ha luchado durante 30 y tantos años ya por la justicia en nuestro país, uno de ellos, y pues para mí es un inmenso orgullo, un inmenso honor, y pues la más linda de las oportunidades poder decirles que desde Costa Rica estoy en un hogar, estoy en una casa, estoy con una familia, estoy con niños, estoy con una esposa, estoy con un señor, estoy con personas que piensan Venezuela, viven Venezuela, sienten Venezuela, añoran Venezuela y pues por ella trabajan desde el lugar donde se encuentran.
sentimos en lo personal sumamente conmovido por esta oportunidad. Primera vez que tengo la posibilidad de hacer un trabajo de esta categoría y de esta envergadura, que tiene como finalidad dejar en la historia el nombre de quienes, desde cualquier lugar donde se encuentren, tienen mucho que ver con el futuro de la Venezuela que necesitamos para todos, para usted que nos ve y para quien no nos quiere ver tampoco, para todos. Muchísimas gracias desde San José de Costa Rica para radionext.com en el marco de la campaña internacional Liberen los Ya. Estimados amigos, nos encontramos en San José de Costa Rica, acompañados en este momento con el general Néstor González González, en el marco de la campaña internacional Liberen los Ya para radionext.com. General, muchísimas gracias por estos minutos que nos obsequia. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, pues, de permitirme participar en esta campaña de tanta humanidad, por nuestros presos políticos, por los refugiados, por los exiliados y por toda la sociedad venezolana que de una manera u otra se está siendo abusada en términos de sus derechos humanos. General Néstor González González, ¿a qué se debe su exilio en Costa Rica? Bueno, realmente yo no estoy exiliado, estoy refugiado y se debe sencillamente a la persecución que se emprendió en mi país contra mí por razones puramente de denuncia de la actuación del gobierno en actividades ajenas a la soberanía, ajenas a la seguridad y ajenas a la seguridad y el bienestar de los venezolanos. ¿Usted tuvo algún episodio de presidio político, de persecución dentro del país? Sí, indudablemente. A mi casa la asaltaron en una oportunidad, o sea, dispararon contra mi casa y muchas veces era perseguido o seguido o estacionaban carros frente a mi casa donde yo estuviera, que indudablemente eran de organismos de seguridad del Estado. Pero yo te quiero decir que no es de eso lo que queremos hablar aquí. Queremos hablar de los derechos humanos de los presos políticos que se encuentran sometidos recluidos en las cárceles venezolanas y sin ningún tipo de derecho de defensa. Efectivamente, queridos amigos, el general Néstor González González es el coordinador del capítulo Costa Rica de la organización internacional Liberen los Ya a favor de los presos políticos venezolanos. General, ¿cómo hacer calzar este refugio en Costa Rica con esa lucha a favor de nuestros hermanos en Venezuela y en los otros países, los países que integran el ALBA, esta lucha a favor de ellos, de los presos políticos? Bueno, yo pienso que la principal herramienta que tenemos que utilizar es la denuncia y no tener miedo, sino definitivamente decirle al mundo a través de Radio Next, a través de esta campaña de Libérenlos Ya, a través de cualquier medio, decirles qué es lo que está pasando en Venezuela y en función de el llamado, ¿verdad?, y la integración con el resto de las instituciones particularmente democráticas aquí en Costa Rica, porque aquí sí hablamos de democracia y de derechos humanos, llamarlos a integrarlos dentro de esto y hacer el conocimiento de lo que realmente sucede. En términos de derecho y de justicia en nuestro país, en nuestra Venezuela, ¿cómo se afronta eso desde el refugio en Costa Rica? Bueno, realmente no hemos tenido mayor participación, excepto la divulgación de lo que aquí pasa a donde tenemos alcance para hacerlo, ¿verdad? Ya Radio Next y Libérenlos Ya es un medio mucho más amplio para divulgarlo, ¿verdad? Pero Costa Rica, ni el gobierno de Costa Rica, ni las autoridades de Costa Rica están ajenas a lo que pasa en Venezuela con respecto al abuso o la violación de los derechos humanos de las personas. Violaciones en términos, primero, de los presos políticos, ¿verdad?, en los cuales pues, sin ningún tipo de juicio justo ni el debido proceso, son encarcelados y condenados, y abusos en términos de la dignidad humana y la moral para con nuestros ciudadanos, a quienes obligan de una forma u otra a doblegar la cabeza o su voluntad con el objeto de recibir asistencia médica o de tener un poco de seguridad o de alimentación o de cualquiera de estos factores que
cuando las personas se ven amenazadas, ya sea sus hijos o sus mismos familiares, no les queda otra alternativa sino decir, ok, ¿qué quieren que haga? Y les pongo cualquier cantidad de casos en los cuales si usted no se pone una camiseta roja en un determinado momento, entonces automáticamente no tiene derecho a una bolsa de comida o asistencia, o a que lo anoten para una misión cualquiera, o para una beca, o para que su hijo tenga la oportunidad de estudiar. Entonces eso hace que sea una violación de la moral, de la dignidad de la persona, y las personas tienen el derecho humano de tener dignidad, de tener moral, de tener el derecho de tener derechos humanos. ¿El general Néstor González González regresa a Venezuela? Cuando haya estabilidad política, cuando haya seguridad física, cuando haya necesidad de ir, ahí estaremos. Para radionext.com, en el marco de la campaña Libérenlos Ya, desde el capítulo Costa Rica, con su coordinador, el general Néstor González González. Muchísimas gracias, queridos amigos. San José, Costa Rica, Miami.